Capítulo 33. La estética de Aristóteles. 1. La belleza. 1. Aristóteles distingue entre lo bello y lo simplemente agradable. Así, en los Problemas, 876, contrapone la atracción sexual a la selección estética, distinguiendo con ello entre la belleza real y objetiva y la belleza que solo afecta al deseo. También, en la Metafísica, 877, dice que las ciencias matemáticas no dejan de tener alguna relación con la belleza. Por consiguiente, para él, lo bello, la belleza, no puede ser lo que estimula agradablemente los sentidos. 2. ¿Distingue Aristóteles entre la belleza y el bien? Sobre este punto no parece que fue muy claro. En la Retórica, 878, afirma que bello es aquel bien que agrada porque es bueno, definición que no parece admitir ninguna distinción real entre lo bello y lo moral. W. Rhys Roberts traduce por Noble, C.F. Oxford Transo. Volumen 11. B. En la Metafísica, sin embargo, afirma explícitamente que lo bueno y lo bello se diferencian, porque lo primero implica siempre alguna acción, mientras que lo bello se encuentra también en las cosas inmóviles. 879. Esta afirmación diríase que establece una diferencia por lo menos entre lo bello y lo moral, y puede interpretarse en el sentido de que lo bello, como tal, no es simplemente objeto de deseo. Esto daría pie para concebir una doctrina de la contemplación estética y de lo desinteresado de tal contemplación, como la que concibieron, por ejemplo, Kant y Schopenhauer. 3. Otra definición o descripción más neta y más satisfactoria es la que se halla en la Metafísica 880, donde dice Aristóteles que las formas principales de la belleza son el orden, la simetría y la delimitación. La posesión de estas tres propiedades es lo que confiere a las matemáticas cierto poder cognoscitivo con respecto a los objetos bellos. Aristóteles parece haber caído en la cuenta de su oscuridad, pues a continuación promete hacer más adelante algunas aclaraciones, pero, si cumplió esta promesa, su cumplimiento no ha llegado hasta nosotros. Semejantemente, en la Poética, 881, dice Aristóteles que la belleza es cuestión de tamaño y orden, o consiste en el tamaño y el orden. Así, declara que para que una criatura viva sea bella sus partes han de aparecer en cierto orden y ha de tener también cierto tamaño determinado, no ha de ser ni muy grande ni muy pequeña. Esto se ajustaría más o menos a la definición de la metafísica, e implicaría que lo bello es objeto de contemplación y no de deseo. 4. Importa observar que Aristóteles, en la Poética, 882, señala como materia de la comedia lo ridículo, que es una variedad de lo feo. Lo ridículo es un error o una deformidad que no produce dolor o daño a otros. Esto significaría que lo feo tiene cabida en la obra de arte, siempre que se utilice subordinándolo al efecto del conjunto. Pero Aristóteles no trata expresamente de la relación de lo feo con lo bello, ni se pregunta hasta qué punto, lo feo, puede llegar a ser un elemento constitutivo de lo bello. 883. 2. Las bellas artes en general. 1. La moral se ocupa de la conducta misma, el arte se ocupa, en cambio, no de la actividad misma, sino de producir algo. Más el arte en general, se subdivide, 884, en el arte que trata de completar la obra de la naturaleza, por ejemplo, fabricando utensilios, ya que la naturaleza únicamente le ha dado al hombre sus manos. B. El arte que trata de imitar a la naturaleza. En este entran las bellas artes, cuya esencia Aristóteles y Platón quieren que consista en la imitación. Dicho de otro modo, en el arte se crea un mundo imaginario que es imitación del mundo real. 2. Pero la imitación no tiene, para Aristóteles, el matiz más bien despreciativo que tenía para Platón.
No creyendo en las ideas trascendentales, Aristóteles no tenía por qué considerar el arte como la copia de otra copia en el tercer grado de distanciamiento de la verdad. De hecho, Aristóteles se inclina a pensar que el artista va más bien a buscar en las cosas el elemento ideal o universal y lo traduce por medio del arte de que se trate. Dice, 885, que la tragedia representa a sus personajes como mejores que los hombres de hoy y la comedia como peores. Para el estagirita, los héroes de Homero son mejores que nosotros. Recuérdese que Homero quedaba bastante mal parado en manos de Platón. 3. La imitación, insiste Aristóteles, le es natural al hombre, y por eso también le es natural el deleitarse en obras de imitación. Indica que nos puede gustar ver representaciones artísticas de cosas que, en la realidad, nos es penoso ver. 886, C.F.R. Kant, en el pasaje que citábamos en nota hace un momento. Pero la explicación de este hecho parece hallarla en el placer puramente intelectual que produce el advertir, por ejemplo, que el hombre pintado en determinado cuadro es alguien a quien reconocemos, por ejemplo Sócrates. Este placer del reconocimiento es, sin duda, real, pero no nos sirve de mucho para construir una teoría del arte, de hecho, carece de interés. 4. Aristóteles afirma explícitamente que la poesía es algo más filosófico y de mayor importancia que la historia, porque sus proposiciones pertenecen más bien a la naturaleza de los universales, mientras que las de la historia son singulares. 887. Y explica entonces que por proposición singular entiende, por ejemplo, lo que Alcibíades hizo o lo que se le hizo, y por proposición universal lo que tal o cual clase de hombre dirá o hará probable o necesariamente. El cometido del poeta consiste, por lo tanto, en describir, no la cosa que ha sucedido, sino una clase de cosa que podría suceder, es decir, que es posible como probable o necesaria. Aquí es donde Aristóteles ve la distinción entre el poeta y el historiador, y no en que el uno escribe en verso y el otro en prosa. Como dice, podríais poner en verso la obra de Heródoto y seguiría siendo todavía una especie de la historia. Según esta teoría, el artista se ocupa, pues, sobre todo de los tipos afines a lo universal e ideal. Un historiador puede escribir la vida de Napoleón relatando lo que el Napoleón histórico dijo, realizó y sufrió. En cambio, el poeta, aunque llamase Napoleón al héroe de su poema, retrataría más bien la verdad o la probabilidad universal. La fidelidad a los hechos históricos tiene en poesía una importancia secundaria. Cierto que el poeta puede sacar su tema de la historia verdadera, pero si lo que describe entra, en términos de Aristóteles, dentro del orden probable y posible de las cosas, no por eso es menos poeta. Aristóteles dice, incluso, que le es mucho mejor al poeta describir lo probable pero imposible que no lo posible pero improbable. Lo cual es solo una manera de recalcar el carácter universal de la poesía. 5. Nótese que Aristóteles dice que las proposiciones de la poesía pertenecen más bien a la naturaleza de los universales. En otras palabras, la poesía no se ocupa de los universales abstractos, no es filosofía. En consecuencia, Aristóteles censura la poesía didáctica, pues ofrecer un sistema filosófico en verso es escribir filosofía versificada y no crear poesía. 6. En la poética limítase Aristóteles a considerar la poesía épica, la tragedia y la comedia, deteniéndose especialmente en la tragedia, pero la pintura, la escultura y la música solo las menciona incidentalmente, como cuando nos dice, 888, que el pintor Polignoto pintaba a sus personajes mejores que lo que somos nosotros. Pausón nos pintaba peores, y Dionisio, exactamente iguales que nosotros. Pero lo que se le ofrece decir a propósito de las demás artes tiene importancia para su teoría de la imitación. Así, para Aristóteles, la música, de la que trata más o menos como de un acompañamiento del drama, es la más imitativa de todas las artes.
El arte pictórico no hace sino indicar las modalidades mentales o morales a través de factores externos, tales como el gesto o la complexión, mientras que los tonos musicales contienen en sí mismos las imitaciones de las modalidades morales. Y en los problemas, 889, pregunta, ¿por qué lo que se oye aparte de los objetos sensibles tiene fuerza emotiva? Al parecer, Aristóteles pensaba aquí en el efecto directamente estimulante de la música, lo cual, aunque es un hecho innegable, apenas puede decirse que pertenezca a la estética. Sin embargo, la teoría de que la música es la más imitativa de las artes parece dar tal extensión al concepto de imitación que incluiría en él el simbolismo y daría paso a la idea romántica de que la música es una corporeización directa de las emociones espirituales. Aristóteles observa en la poética que el ritmo solo, sin armonía, es el medio que emplea el danzante en sus pantomimas o imitaciones, pues con solo el ritmo de sus actitudes puede representar los caracteres de las personas, así como lo que hacen y lo que sufren. Punto. 890. 7. En la política, 891, observa Aristóteles que el dibujo es útil para educar a los adolescentes, para adquirir un juicio más atinado de las obras de los artistas, y sostiene también, 892, que la música tiene un poder formativo del carácter y debería por ello introducirse en la educación de los jóvenes. Cualquiera podría pensar, por tanto, que el interés de Aristóteles en las bellas artes es principalmente educativo y moral, pero como advierte Bosanquet, el introducir un interés estético en la educación no es lo mismo que el introducir intereses educativos en la estética. 893. Aristóteles consideraba ciertamente que la música y el drama tenían entre sus cometidos el de la educación moral, mas no se sigue por fuerza que quien reconozca tal cometido haya de hacer del efecto moral de un arte una característica de su esencia. Aunque Aristóteles se detiene a examinar el aspecto moral y educativo del arte, ello no quiere decir que fuese ciego en lo relativo a su naturaleza o a sus efectos recreadores. 894. Si al atribuir a la música y al drama una función recreativa, se hubiese referido nada más al placer sensible o al disfrute de la fantasía, esto habría carecido de interés para la estética, pero una recreación más alta bien podía significar algo más. 3. La tragedia. 1. Es famosa la definición de la tragedia que da Aristóteles, 895, una tragedia es la imitación de una acción grave, y que, además de grandiosa, es completa en sí misma, en deleitoso lenguaje, cada peculiar deleite en su correspondiente parte, en forma dramática, no narrativa, con peripecias que provocan la conmiseración y el terror, de suerte que se cumpla la purgación de tales pasiones. A título de explicación añadiré algunos puntos. 1. El término adjetivo, grave, esto es, noble, digna, esforzada, indica las características del contenido de la tragedia. Comparte estas con la poesía épica, y por ella se distinguen las dos de la comedia y de la sátira, que versan sobre lo bajo, lo feo o lo ridículo. 2. Completa en sí misma, es decir, que tiene un principio, tiene desarrollo y es un todo orgánico. Esta unidad de la intriga, o unidad estructural orgánica es la única unidad exigida estrictamente por Aristóteles. Verdad es que Aristóteles observa en la Poética, 896, que la tragedia, a diferencia de la poesía épica, procura mantenerse, en lo posible, dentro de los límites de una sola revolución del Sol o un tiempo que se aproxime a éste, pero tal afirmación es simplemente una constatación factual y no la demanda de una unidad de tiempo. En cuanto a la unidad de lugar, nada se dice de ella. No es exacto, por consiguiente, afirmar que Aristóteles exigía las tres unidades para la acción dramática. 3. En deleitoso lenguaje, Aristóteles mismo explica que por tal entiende, con ritmo, armonía o entonaciones de cantos añadidos. 4. Cada peculiar deleite en su correspondiente parte, o sea, algunas porciones ejecutadas simplemente por medio de la métrica y otras con ayuda del canto. Aristóteles piensa,
claro está, en la tragedia griega, con su alternancia de parlamentos en verso y de cánticos corales. 5. En forma dramática y no narrativa. Esto distingue a la tragedia de la poesía épica. 6. Catarsis. Así se afirma la finalidad psicológica de la tragedia, de lo cual me ocuparé enseguida. 2. Aristóteles enumera 6 elementos constitutivos de la tragedia: la intriga o fábula, los personajes, el pensamiento, la dicción, el espectáculo y la melodía. 897. 1. El más importante de estos elementos es, en opinión de Aristóteles, la intriga o trama, que es el propósito y fin de la tragedia. Es más importante que los personajes, porque, en una pieza no se pone a los personajes actuando para que retraten los caracteres, sino que se incluyen estos en orden a la acción. Aristóteles razona así esta tesis un tanto extraña: la tragedia es esencialmente una imitación no de personas sino de la acción y de la vida, de felicidades y desgracias. Toda la dicha o la miseria humana toma la forma de acción, el fin por el que vivimos es una clase de actividad y no una cualidad. El carácter nos da cualidades, pero es en nuestras acciones, en lo que hacemos, en lo que somos felices o infelices. Por consiguiente, es imposible que haya una tragedia sin acción, pero en cambio puede haber una sin caracteres. 898. Sí que es verosímil que nos guste más un buen relato en el que flojee la pintura de los caracteres que no otro en el que los personajes estén muy bien descritos pero la trama resulte ridícula. 2. Claro que Aristóteles no pretende disminuir la importancia de la pintura de los personajes en el drama, admite que una tragedia en la que sus caracteres no tengan fuerza y personalidad es una tragedia defectuosa, y considera que esa pintura es el elemento más importante después de la fábula. 3. En tercer lugar viene el elemento de la idea, esto es, la facultad de decir lo que cada cosa es en sí misma y lo más apropiado a cada ocasión. Aristóteles piensa aquí, no en el discurso en cuanto que revela directamente al personaje, sino en el discurso, sobre un tema puramente indiferente, o sea, en el pensamiento manifestado, en todo lo que los personajes dicen cuando aprueban o rechazan algún punto particular o cuando enuncian alguna proposición universal. Cierto que Eurípides se servía de la tragedia como de ocasión para discutir diversos asuntos debatidos, pero nosotros podemos convenir en que el drama no es el sitio más apropiado para las disquisiciones socráticas. 4. La dicción, esto es, el verso o la prosa. Es un elemento importante, pero, como observa Aristóteles agudamente, se pueden ensartar toda una serie de apropiados parlamentos perfectísimos en cuanto a las ideas y a la dicción y, con todo, no lograr producir el efecto trágico verdadero. 5. La melodía es el principal de los accesorios placenteros de la tragedia. 6. El espectáculo es, ciertamente, un atractivo, pero es la menos importante de todas las partes y tiene poco que ver con el arte poética. El montaje de la representación escénica más compete al decorador que al poeta. Es una pena que el parecer de Aristóteles sobre este punto no se tomara en consideración en épocas posteriores. Las complicadas ambientaciones escénicas y los efectismos espectaculares no son más que pobres sustitutos de la intriga y de la caracterización de los personajes. 3. Exige Aristóteles, según hemos visto, unidad en la intriga o fábula, una unidad orgánica, estructural. La trama de la obra no debe ser, ni tan vasta que resulte imposible abarcarla toda con la memoria, ni tan corta que se quede en anécdota insignificante. Pero indica también que la unidad de la acción no consiste, como suponen algunos, en que solo un hombre la realice, ni tampoco en describir todas y cada una de las cosas que al héroe le ocurran. El ideal está en que los diversos incidentes de la acción vayan tan bien ligados unos con otros, que la transposición o la omisión de uno de ellos suponga el disloque y la destrucción del conjunto. Pues aquello cuya presencia o ausencia es imperceptible en un todo no forma en realidad parte de ese todo. Los incidentes han de seguirse no,
de manera episódica, sino con probabilidad o necesidad. Como advierte Aristóteles, hay mucha diferencia entre que una cosa suceda propter hoc y que suceda post hoc. 4. Piensa Aristóteles que la tragedia, al menos la compleja consta de la peripecia o del descubrimiento, sino de ambos. 1. La es el repentino cambio de un estado de cosas en su contrario. Por ejemplo, cuando el mensajero revela el secreto del nacimiento de Edipo, cambia en el drama todo el estado de cosas, porque Edipo comprende entonces que, sin saberlo ni quererlo, ha estado viviendo incestuosamente. 2. La es un cambio de la ignorancia en saber, y, por ende, en amor o en odio, en los personajes marcados por la buena fortuna o por el infortunio. 899. En el caso de Edipo, el descubrimiento va, como se sabe, acompañado de la peripecia, y esta es, según Aristóteles, la forma más refinada de descubrimiento. Así se consigue el efecto trágico, suscitar la conmiseración y el terror. 5. Dado que la tragedia es una imitación de las acciones que provocan pena y horror, hay tres modalidades de intriga que se han de evitar en ella. 1. No deberá verse a un hombre bueno pasando de la dicha a la desgracia, pues esto, según Aristóteles, es sencillamente odioso y hará que nuestros ánimos se distraigan llenándose de tanto disgusto y horror que no podrá producirse el efecto trágico. 2. Tampoco deberá verse a un malvado pasar de la desdicha a la felicidad. Esto es de lo más antitrágico, pues ni mueve a piedad ni espanta. 3. Ni se debe ver como un hombre extremadamente perverso cae de la felicidad en la desgracia. Esto puede suscitar un sentimiento humano, pero no piedad ni terror, pues aquella es provocada por la desgracia inmerecida y éste por el infortunio de alguien semejante a nosotros mismos. Solo queda, por consiguiente, que la tragedia ponga ante nuestros ojos un tipo, intermedio, de personaje que padezca desgracias por algún error de juicio y no por sus vicios o depravación. Aristóteles no está, pues, de acuerdo con los críticos que censuraban a Eurípides por haber dado fines desastrosos a muchas de sus piezas, ya que esto es lo propio de la tragedia, aunque no lo sea de la comedia. Aunque en algunas tragedias griegas había interludios cómicos, la tendencia predominante era hacia la tragedia y la comedia puras, y las opiniones de Aristóteles reflejan más bien esta tendencia. 6. La piedad y el terror trágicos deberían ser provocados por la acción misma y no por elementos extraños a ella, por ejemplo, la representación en pleno escenario de un crimen brutal. Desde luego, Aristóteles aprobaría sin vacilaciones el que a Agamenón se le diese muerte, entre bastidores, y no a ojos vistas. Y es probable que desaprobara el asesinato de Desdémona ante el público. 7. Llegamos ahora al examen de la finalidad psicológica de la tragedia, que es el suscitar piedad y terror para que se produzca la de estas emociones. El significado exacto que a esta famosa doctrina de la haya de darse ha sido tema de continua discusión. Como dice Sir David Ross, acerca de esta célebre doctrina se ha escrito toda una biblioteca, 900. La dificultad de interpretarla se agrava aún por el hecho de que no ha llegado hasta nosotros el libro segundo de la poética, en el que, según se conjetura, explicaría Aristóteles qué es lo que entendía por quesarsis, y probablemente trataba también de la comedia. Para su explanación se han seguido estas dos líneas principales. Primera, la quesarsis en cuestión es una purificación de las emociones de piedad y terror, tomada la metáfora de las purificaciones rituales. Esto es lo que opinaba Lessing. Segunda, la quesarsis es una purga o eliminación temporal de las emociones de piedad y terror, tomada la metáfora de la medicina, tal era la opinión de Venas. Esta segunda opinión parece la más aceptable desde el punto de vista exegético y hoy es la más admitida. Según ella, el objeto inmediato de la tragedia, conforme a Aristóteles, es suscitar las emociones de piedad y espanto, conmiseración ante los sufrimientos pretéritos y actuales del héroe, temor al considerar los que todavía podrán sobrevenirle. Objeto mediato o ulterior de la tragedia sería,
por ende, aliviar o purgar al alma de estas emociones abriéndoles, mediante el arte, un escape placentero y no perjudicial. Lo cual presupone la admisión de que esas emociones son indeseables, sobre todo si son excesivas, pero que todos los hombres, o la mayoría, están sujetos a ellas, de tal suerte que es práctica saludable y beneficiosa para todos, y para algunos necesaria, la de darles periódicamente una oportunidad de excitarse y descargarse por vía artística, siguiendo un proceso que es, a la vez, grato. Esta sería la respuesta de Aristóteles a la crítica que de la tragedia hizo Platón en la República. La tragedia no produce efectos desmoralizadores, antes es un placer inofensivo. ¿Hasta qué punto reconociese Aristóteles algún elemento intelectual en esta recreación, en este placer, es una cuestión a la que no podemos dar respuesta contando solo, como contamos, con una poética truncada? Que Aristóteles pensó en un efecto purgativo y no en una purificación moral parece deducible de la política. 1. Según él, el son de la flauta produce excitación y no efectos moralizadores, por lo que debe dejarse el uso de este instrumento a los profesionales y reservarse para cuando la audición de música sea una más bien que una forma educativa. 901. Por donde se ve que a la catarsis se la relaciona no con el efecto ético, sino con el efecto emocional. 2. Aristóteles admite en un estado bien ordenado las armonías, entusiásticas, porque devuelven a su condición normal a quienes las experimentan. Pasa entonces a enumerar 3 motivos por los que debe estudiarse música: a. La educación; b. La purificación. De momento empleamos la palabra purificación sin explicarla, pero más adelante, cuando hablemos de la poesía, trataremos este punto con mayor precisión; y c. El placer intelectual, para relajarnos y recrearnos tras el esfuerzo. Ante esta enumeración cabría suponer, aplicando lo que se dice aquí de la tragedia, que el efecto trágico fuese a la vez ético y purgante o aliviador de las tensiones emocionales. Pero Aristóteles procede a distinguir: en la educación han de ejecutarse melodías éticas, pero podemos escuchar las melodías llenas de acción y de pasión que otros ejecutan, porque sentimientos tales como la piedad y el temor, o también el entusiasmo, vibran con mucha fuerza en algunas almas e influyen sobre todas en mayor o menor grado. A personas que caen en un frenesí religioso las vemos liberarse de sus cadenas mediante la audición de místicas melodías que sanan el alma purgándola. Quienes se hallan bajo la influencia de la piedad o del terror, así como todos los de natural emotivo, tienen parecida experiencia. Otros, en grados diversos, son conmovidos por algo que les afecta especialmente, y todos se purifican de algún modo y sus almas son iluminadas y deleitadas. Las melodías purificatorias proporcionan de esta manera a la humanidad un placer inocente. 902. De donde se sigue, al parecer, que la catarsis de la piedad y del temor, aunque placer inocente, no la considera Aristóteles de carácter ético, y, si así es, la purificación no debe interpretarse en sentido moral, sino como metáfora tomada de la medicina en sentido fisiopsicológico. Esta interpretación no todos la aceptan. Así, W.T. Stas declara que la teoría de algunos eruditos, basada en fundamentos etimológicos, de que el alma es purgada, no por sano de la piedad y del terror, y que mediante la evacuación de estas emociones desagradables quedamos libres de ellas y felices, es propia de unos hombres cuyos conocimientos podrán ser grandes, pero que comprenden muy poco el arte. Semejante teoría viene a reducir la esclarecedora y profunda crítica de Aristóteles a la inútil charlatanería de un filisteo. 903. Sin embargo, la cuestión no está en saber qué es lo que se ha de pensar acerca de la tragedia, sino cuál fue la opinión de Aristóteles al respecto. En todo caso, hasta los mantenedores de la teoría de la evacuación podrían estar de acuerdo con la interpretación que hace Stas de lo que quiso decir Aristóteles. La representación de unos sufrimientos verdaderamente grandes y trágicos provoca en el espectador sentimientos de piedad y de espanto que purgan su espíritu y le hacen sereno y puro, con tal que ese término, puro,
no se entienda como el final de un proceso educativo. 4. Orígenes de la tragedia y la comedia. 1. Según Aristóteles, 904, la tragedia comenzó por una improvisación del director del ditirambo, sin duda entre las dos mitades del canto coral. En su origen, pues, habría estado vinculada al culto de Dionisio, lo mismo que el renacer del drama europeo estuvo en conexión con los misterios medievales. 2. La comedia empezó de un modo parecido, a partir de los cantos fálicos, que aún perduran como instituciones en muchas de nuestras ciudades. Pensaba, probabilísimamente, que el que dirigía aquellos cánticos se habría lanzado a improvisar algunas procacidades. 3. Lo más significativo en el desarrollo del drama es, para Aristóteles, la creciente importancia del actor. Fue Esquilo el primero que aumentó a 2 el número de los actores, recortando el quehacer del coro. Sófocles añadió un tercer actor y el escenario artificial. 4. Cuando se introdujeron partes habladas, se echó mano al metro yámbico como el más apropiado para la alocución. El motivo de que originariamente se empleara el tetrámetro trocaico fue que su poesía era satírica y tenía más vinculaciones con la danza que las que ahora tiene. El examen de la debatidísima cuestión de los orígenes de la tragedia y de la comedia apenas pertenece a la historia de la filosofía. Así, pues, me doy por satisfecho con lo que acabo de indicar sobre la opinión de Aristóteles, la cual está erizada de dificultades, tanto en lo que toca a su interpretación como en lo concerniente a su exactitud. 5. Nota sobre los peripatéticos más antiguos. La Academia Antigua continuó las especulaciones matemáticas de Platón. Los primeros peripatéticos siguieron la tendencia empírica de Aristóteles, adhiriéndose fuertemente a la posición general de su maestro, aunque hicieron ligeras modificaciones y desarrollaron algunos puntos, por ejemplo, en el campo de la lógica. Así, Teofrasto y Eudemo de Rodas sostuvieron con fidelidad las doctrinas metafísicas y éticas de Aristóteles, sobre todo Eudemo, que fue calificado por Simplicio de entre todos los discípulos del Estagirita. 905. Teofrasto defendió con ardor la doctrina aristotélica de la eternidad del mundo contra Zenón el estoico. Teofrasto, natural de Eresos, en la isla de Lesbos, sucedió a Aristóteles en la dirección de la escuela peripatética, 322-1, y ocupó este cargo hasta su muerte, 288-7 o 287-6, 906. Se distinguió principalmente como continuador de los trabajos de Aristóteles en el terreno de la ciencia empírica. Dedicado en especial a la botánica, las obras que sobre esta materia escribió hicieron de él una autoridad hasta finales de la Edad Media, mientras que en sus estudios zoológicos parece que se percató, entre otras muchísimas cosas, por ejemplo, de que los cambios de color en el mundo animal se deben, en parte por lo menos, a una adaptación al medio ambiente. Estudioso de amplias miras, como el mismo Aristóteles, compuso además Teofrasto una historia de la filosofía, las famosas Opiniones de los físicos y otros escritos sobre la historia y la naturaleza de la religión, sobre los dioses, sobre la piedad. Investigación acerca de lo divino. De todas estas obras solo parte de la historia de la filosofía y algunos extractos del citados por Porfirio, 907, han llegado hasta nosotros. Persuadido Teofrasto de que todos los seres vivos tienen parentesco entre sí, rechazaba el sacrificio de animales y la consumición de carnes, y sostenía que todos los hombres están unidos por unos vínculos más íntimos que el de ser miembros de sus respectivas naciones. Es digna asimismo de mención su conocida obra Los caracteres, estudio de 30 tipos distintos, o maneras de ser, de los hombres. Aristóxeno de Tarento aportó a la escuela peripatética algunas de las últimas teorías pitagóricas, por ejemplo la de que el alma es la armonía del cuerpo, doctrina que indujo a Aristóxeno a negar la inmortalidad del alma, 908. Hízose con ello el campeón de la opinión sugerida por Simias en el Fedón platónico.
pero en sus trabajos empíricos sobre la naturaleza y la historia de la música siguió los pasos de Aristóteles. La teoría de Aristóxeno acerca del alma fue compartida por Disiarco de Mesenia, 909, que compuso una en la que presentó el desenvolvimiento de la civilización griega a través de las etapas del salvajismo primitivo, la vida nómada y la vida de los agricultores. Se apartó de Aristóteles en cuanto que otorgó preferencia a la vida práctica sobre la vida teorética, 910. En su declaraba que la mejor constitución es una mezcla de los tres tipos de gobierno, monarquía, aristocracia y democracia, y consideraba que este tipo de constitución mixta se había realizado en Esparta. Demetrio de Faleron, discípulo de Teofrasto y fecundo escritor, 911, se distinguió por sus actividades políticas, fue jefe del gobierno ateniense desde el año 317 hasta el 307. Y por haber urgido a Ptolomeo Soter a que fundara la biblioteca y la escuela de Alejandría, donde Demetrio mismo se retiró hacia el año 297. Realizado el proyecto por Ptolomeo Filadelfo, sucesor de Ptolomeo Soter, poco después del 285, Demetrio fue el eslabón entre la obra del peripatetismo ateniense y los trabajos de investigación científica que emprendieron los griegos en Alejandría, ciudad que habría de convertirse, con el tiempo, en célebre foco de erudición y enseñanza. Capítulo 34. Platón y Aristóteles. Platón y Aristóteles son, sin ningún género de duda, los dos mayores filósofos griegos y también dos de los filósofos más importantes que ha habido en el mundo. Tuvieron muchas cosas en común, y como no, si Aristóteles fue durante largos años discípulo de Platón y partió de los puntos de vista de éste, pero hay también, entre sus maneras de ver las cosas, una notoria diferencia que, si se prescinde de lo mucho y muy importante que les une, permite caracterizar sus respectivas filosofías